diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de abandono de personas que presenta el diputado Carlos Aurelio Peña Vadillo, a quien le solicitamos registre su asistencia y posteriormente pase a tribuna para su lectura. Si me hiciera favor de registrar mi asistencia, diputada presidenta, Con y todo posterior gusto, a ello poder pasar a dar lectura con como todo usted gusto, indicó. diputado, bienvenido. No, sí, soy bien buena onda, nomás. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy quiero someter a la consideración de este pleno una iniciativa que debidamente está publicada en la Gaceta Parlamentaria y por lo mismo solicitaré que me autoricen a dar lectura de una síntesis de la misma. Adelante, diputado. Tiene que ver con el tema de paternidades responsables. Tiene que ver con atender una de las realidades que más ha aquejado y preocupado a nuestra sociedad en lo que se refiere a la manutención y seguimiento de hijas, de hijos, de padres y de personas con alguna discapacidad. El derecho a los alimentos, conforme a la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde a una figura jurídica cuyo propósito es satisfacer las necesidades alimenticias de las personas, así como proporcionar lo necesario para la salud, la vivienda y el vestido. En el caso específico de los niños, las niñas y los adolescentes, este derecho también incluye otorgar lo necesario para que alcancen un determinado nivel de educación y sano esparcimiento para su desarrollo. En ese sentido, los alimentos se definen como el derecho de las personas, derivado de su estado de apremiante necesidad, para obtener de los miembros de su familia aquello que requieren para sobrevivir y desarrollarse con dignidad y calidad de vida. Tomando en cuenta que la obligación de proporcionar alimentos es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra, su cumplimiento es considerado de orden público o interés social. Para que nazca lo dicho, se deben requerir tres supuestos. Número uno, el estado de necesidad del acreedor. Número dos, la capacidad económica del deudor. Y número tres, un determinado vínculo familiar entre el acreedor y el deudor alimentarios, relaciones paterno-materno-filiales de parentesco, matrimoniales de concubinato y pensión compensatoria. Así, el incumplimiento a la obligación de proporcionar alimentos genera consecuencias jurídicas de diversa naturaleza. En principio, las personas acreedoras alimenticias por sí o a través de quienes legalmente las representen pueden acudir a la vía civil o familiar en el caso del Estado de Zacatecas, demandando el otorgamiento de una pensión alimenticia. Además, la infracción a dicho deber jurídico pudiera también entrañar la comisión de una conducta delictiva, la cual se tipifica en los artículos 251 al 254 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, bajo el tipo de abandono de personas. Ante tales consideraciones, mediante la presente iniciativa, se busca fortalecer el sistema normativo en el que se regula lo ateniente al delito de abandono de personas, ello bajo la consideración de que las personas víctimas de dicho tipo penal normalmente pertenecen a grupos vulnerables por ser menores de edad, mujeres, personas discapacitadas o adultos mayores. Al respecto, destacan las siguientes propuestas contenido en la iniciativa en comento. Número 1. En complemento a la pena privativa de la libertad y a la multa, se propone castigar con suspensión o pérdida de los derechos de familia y el pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente a quien incurre en la conducta típica de abandono de familiares. Segundo, se amplían los conceptos contemplados en los artículos 265 y 266 del Código Familiar Local, pues se precisa que los alimentos también comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento, y en su caso, los gastos de funerales. Tercero, en cuanto a los supuestos que se consideran como motivos injustificados del incumplimiento de la obligación alimentaria, se precisa la renuncia al empleo o la solicitud de licencia sin goce de sueldo cuando este sea el único medio de obtener ingresos. Cuarto, por otro lado, cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del obligado a otorgar alimentos, se propone que la persona juzgadora determine el pago de los alimentos o la reparación del daño con base en la capacidad económica de la persona deudora,
el nivel de vida que éste y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos 2 años, así como el estado de necesidad de los mismos. Quinto, se propone fijar 1 año como periodo mínimo por el que deberá de garantizarse el pago futuro de los alimentos, ello en el caso de que la persona obligada hubiere dejado de ministrarlos. Sexto, a fin de evitar la reincidencia del delito, el proyecto prevé que no procederá el perdón para quien, habiéndolo obtenido, sea procesado nuevamente por la misma conducta. Séptimo, se adiciona una conducta antijurídica en relación con las personas que, obligadas a informar acerca de los ingresos de los deudores alimenticios, incumplan con la orden judicial. De hacerlo o haciéndolo, no lo hagan dentro del término ordenado por la persona juzgadora u omitan realizar de inmediato el descuento ordenado, ello como mecanismo para proteger en lo inmediato la integridad de quienes tienen la necesidad de recibir los alimentos. La conducta descrita será sancionada con pena de 6 meses a 4 años de prisión y con multa de 200 a 500 cuotas. Octavo, finalmente, en caso de que la omisión en incumplimiento de las obligaciones alimentarias ocurra en incumplimiento de una resolución judicial, se propone que las sanciones se incrementen en 1/2. En conjunto, se trata de una propuesta legislativa con la que se busca fortalecer los mecanismos jurídicos existentes y con ello asegurar la protección de la familia, en particular la satisfacción de las necesidades mínimas de subsistencia de sus integrantes más vulnerables, además de persuadir a las personas deudoras para que cumplan de manera oportuna con la obligación de otorgar alimentos y eviten la imposición de sanciones penales en su contra, pues recordemos que el bien jurídico que se tutela es la seguridad de la familia. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de abandono de personas. Todo ello contenido en la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, poniendo de la misma manera en la consideración, así como esta legislatura ha asumido el compromiso en el mes de marzo de acompañar las iniciativas y los temas de mujeres en el mes de abril y en el marco del Día del Niño. Es importante que temas como este se atiendan por parte de esta 65ª legislatura, sentando la base y sobre todo el techo legal para que puedan atenderse estos temas que día a día aquejan a nuestra sociedad. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta Renata Ávila, para preguntarle al orador si me permite suscribirme a su iniciativa, y así como lo hicimos en su momento también con la iniciativa del diputado Pedro Martínez. Me parece muy interesante y muy buena la tarea que están haciendo ambos para tratar de buscar la manera que no ocurra más casos como la señora que desafortunadamente falleció hace algunas semanas aquí en un osocomio de la capital. ¿Sería cuánto? Diputado En los mismos términos, Carlos. si lo permite, diputado Peña. En los mismos términos, Roberto Lama, si me permite, diputado. Eleuterio Ramos, si me permite acompañarlo, diputado. Dayan Cruz, en los mismos términos. María Carla Estrada, Dolores en los mismos Trejo. términos. Felicitarlo, diputado, y sumarme a su iniciativa. Muchas gracias. Mismos diputada. términos, Marco Vinicio. En los mismos términos, Ruth permites. Calderón, diputado. López García, diputado, si me permite. Muchas gracias, diputadas y Canales diputados. Castañeda, diputado. Gracias, diputadas y diputados. Por supuesto que sí.